Vivimos corriendo, hasta que un día el cuerpo dice, no puedo más. Vivimos en la era del estrés crónico. La vida moderna, tal y como la hemos diseñado, es tremendamente tóxica. La falta de sueño nos está matando, ¿eh? El nervio vago se encarga de devolvernos a la calma después de sufrir un evento estresante. ¿Y qué podemos hacer para calmar el nervio vago? Es algo tan sencillo como coger... Creo que es importante que todos escuchemos esto. El entrenamiento, el deporte, reduce el estrés, pero no siempre. Llorente, el Sí. futbolista del Atlético de Madrid, utiliza gafas con filtros, amarillo de día y creo que rojo de noche, si no me equivoco. ¿De qué va esto? Pienso que no hay una evidencia sólida detrás de eso. Seguro que has visto tú, Tania, a alguien que por la noche tiene un móvil encendido. Su cerebro le está diciendo, oye, es de día. Entonces, ¿quieres ponerte las gafas rojas y utilizar la tablet a la vez? No sé, Es decir, pregunto, sí, ¿eh? sí. Me gustaría mucho que me digas, Antonio, si tú recomiendas el uso de estas gafas con filtros. A ver, Bienvenidos una semana más a UPECA. Hoy vamos a hablar de algo que me hace mucha ilusión porque muchos la llaman la pandemia del siglo XXI y es el dichoso estrés. Vivimos corriendo, esto es una realidad, siempre con algo pendiente, un montón de listas infinitas, alertas en el móvil, tú ya sabes. Hasta que un día el cuerpo dice, stop, basta, no puedo más. Y yo os pregunto, ¿y si la vida pasa por volver a lo simple? Compartir un abrazo de 21 segundos como me da mi hijo que insiste en ello, o yo que sé, una comida sin mirar el reloj, estar un ratito con los tuyos así, panza arriba en el sofá. Porque lo que de verdad vale la pena suele ser lo más sencillo, señoras y señores. Y de esto sabe muchísimo Lidl, porque ellos también creen que vivir bien no debería de ser complicado. Por eso eligen calidad sin renunciar a cantidad. Cuidan de cada producto y de sus proveedores y todo al mejor precio. Porque al final, vivir bien también va de eso, va de llenar la mesa sin vaciar tu bolsillo, ¿verdad? Poder cocinar para ti con un vaso de vino, escuchar música y esos pequeños grandes momentos y poder decir, esto sí merece la pena. Y para aprender a disfrutar de cada momento y entender por qué vivimos tan acelerados y cómo nos pasa factura el estrés, hoy nos acompañan tres grandes invitados. Elena Rodero, farmacéutica experta en salud de la piel y el cabello, bienvenida. Muchas gracias, Tania. Encantadísima de estar aquí, sobre todo de tu mano, en el podcast de UPECA. Uy, tenemos mucha tela que cortar. Nieves Bolós, más conocida como Nieves Fit, psicóloga deportiva, especialista en bienestar, alimentación y salud, bienvenida. Muchas gracias, Tania. Creo que es un tema muy interesante y con ganas de tratar el estrés. Desde luego, da para mucho, ya veréis. Sí. Y con Antonio Valenzuela, fisioterapeuta y divulgador experto en cuerpo y el estrés. ¿Cómo estás? muy bien y muy relajado. Importante esto, ¿eh? Sí, Porque Tania. es verdad que podíais estar todos estresados, nerviosos, pero estáis relajados. Muy bien, pues ahora nos vais a hablar de un montón de cosas. Para empezar, la OMS y yo estamos de acuerdo. Por una vez, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo la OMS y yo en algo, y es que resulta que catalogan el estrés como la pandemia del siglo XXI, y yo lo corroboro desde aquí. ¿Vosotros también pensáis lo mismo? Totalmente. De hecho, yo pienso en concreto que no tenemos en cuenta todo el daño que nos puede estar haciendo. Y como vivimos estresados, es una marea de continuo estrés, no bajamos el ritmo y esto a medio y largo plazo puede ser muy perjudicial. ¿Estamos estresados, chicos? Es una enfermedad silenciosa. Al final vivimos en piloto automático y no somos conscientes. De hecho, cuando bajamos ese estrés es cuando nos ponemos malos y malas y no entendemos el por qué. Es porque llevamos un ritmo, un sistema nervioso crónico que hace que al final, cuando nos relajamos un poco, es cuando nos vengan todos los males y nos sintamos enfermos. ¿Es por eso que cuando de repente te vas de vacaciones te vienen todos los males, Antonio? Sí. Sí, en parte sí, claro. Al final, el cortisol, la hormona del estrés crónico, lo que hace es deprimir al sistema inmunológico. Lo tiene a raya, lo tiene silenciado. Entonces, en el momento en el que te relajas, le das permiso al sistema inmune para que trabaje, que eso no es inherentemente malo, ¿no? Porque al final puede que esa infección, ese virus que estaba ahí latente, ¿no? Que estaba esperando tu sistema inmune a poderlo atacar, en el momento en el que te relajas, dice, ahora. Claro. El problema es que te puedes fastidiar las vacaciones. Eso Sí. Bueno, esto pasa mucho. Sí. Pero lo que pasa es que el cortisol parece que lo tenemos siempre como en tono negativo, lo tratamos en tono negativo. El cortisol es una de las hormonas más importantes que tenemos y sin él no podríamos vivir. Entonces, el cortisol es el que nos mantiene, lo mismo que decía Antonio, ¿no? Nos mantiene desinflamados, ¿no? Pero esto es necesario también para la supervivencia. El cortisol, cuando aumenta, es
cuando tenemos que estar en alerta. Entonces, ese tono de alerta lo necesitamos para la supervivencia también. El caso es que no se cronifique. Okay, porque es que claro. parece que siempre cortisol tiene que ser algo negativo. No, no, es una hormona muy importante. Claro, el cortisol es lo que te da esa fuerza, esa concentración, esa energía. Por ejemplo, tienes una competición, pues el cortisol te activa para hacerlo bien, un examen, cualquier cosa que tengas. El problema, como dices, cuando se hace crónico. El cortisol, por ejemplo, antiguamente se activaba cuando un león nos perseguía. Ahora, ¿qué pasa? Pues se activa cuando recibes un WhatsApp de tu jefe. Entonces es un Que puede ser un cortisol a león. nivel mental, Sí. no a nivel físico. Vale. Y claro, como hay tanta demanda en el día a día, pues estamos en cortisol constante, alterado, y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Pero qué nos provoca tanto estrés? ¿Es esto que dices del el jefe que te manda el mensaje, que estamos hiperconectadas quizá? También la multitarea, o sea, la vida actual nos exige una exigencia de tareas constantes, conciliar la vida laboral con la vida personal, la propia exigencia que nos creamos nosotros mismos, también combinarlo ahora está de moda y también es importante hacer deporte, pero también al final suma un estrés, porque al final en lugar de hacer el deporte de manera beneficiosa lo Es otra hacemos cosa que tienes que sumado hacer, al ¿no? estrés, Sí. entonces hay que ver cuántas tareas ponernos en el día que nos superen ese estrés, porque al final, en lugar de sumar, restan. Antonio, ¿por qué estamos tan estresadas y estresados? Buena pregunta, porque estamos cableados para estar estresados y estar estresadas, es decir, inherentemente en nuestros genes tenemos esa respuesta de lucha-huida que está diseñada para luchar, digamos, o huir ante peligros que han sido evolutivos, ¿no? Ante ese león. El problema que tenemos hoy día es que ese león que orbitaba antes en la sabana ahora orbita en nuestro terreno mental, ¿no? Entonces, cuando vives rodeado de leones, estás percatando un entorno como hostil, es muy normal que tu sistema de defensa actúe. Yo ahí también añadiría el tema de vivir asincrónicos, porque decimos que el cortisol es súper interesante, pero el cortisol también a lo largo del día tiene un ritmo. Es decir, lo lógico es que cuando nosotros nos levantamos por la mañana, el cortisol esté a full para que nosotros estemos llenos de energía y que después a lo largo del día nuestro cuerpo vaya entrando en un mood de más relajación. Que va bajando. Ahí está mimético con la luz del sol, es decir, mañanas soleadas, tardes oscuras. Vale, pero yo, por ejemplo, Sí. que soy más de activarme de noche, Sí. siempre he sido. Que estoy desincronizada. ¿Me estás llamando desincronizada? Somos unos desincronizados, Tania. Ah, sí, tú también. Sí, sí, Ay, sí. qué bien, A mí qué también me alegría. pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿También tú? Yo soy más productiva de noche, sí, sí. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué somos tan productivos de noche de No. repente? Si lo que dices tú que biológicamente deberíamos es ser. Pero no todo el Sí. mundo, depende un Claro. poco del tipo de genética que tengas, ¿no? Hay personas que producen más por la mañana, personas que producen más por la noche. Hay que adaptarse un poco a ese ritmo. Lo que no podemos ir es en contra de nuestro propio ritmo, lo más sincronizado que podamos con la luz solar, que es un poco nuestra guía, ¿no? Y luego, hablando un poco de lo que comentabais, es que en las mujeres, además de todas las tareas que nos ponemos, tenemos siempre un poco más la carga de llevar la tarea de la casa. Entonces, y sobre todo cuando empezamos a tener una edad, en la premenopausia, menopausia, esas tareas que nos estresan más, a nosotras nos perjudican más el estrés. O sea, esas subidas de cortisol, esos entrenamientos que sí nos imponemos, que son muy importantes, pero en la medida que son estresantes, a lo mejor ya deberíamos de tener en cuenta el equilibrio que tengamos que llevar. Es que a la mujer le afecta más a nivel hormonal Sí. el Eso te iba a estrés. decir, que Sí. si los hombres y las mujeres nos afecta igual el estrés. No. Para nada. A las mujeres nos afecta más a nivel hormonal por el tema de los estrógenos y sobre todo también a partir de la menopausia. Como baja el nivel de estrógenos, el estrógeno es lo que nos protege del cortisol. Si bajan los estrógenos, pues somos más sensibles al cortisol. O Y sea por lo que- tanto, inflamación, Vale. estrés, Tenemos menos paciencia. picar, la comida, el picoteo que Sí, se pero da. ya no en la menopausia, es que nos Sí. tiramos 10 o 15 años antes de que Antes, nos sí, llegue la sí. menopausia, no en una bajada de estrógeno, no, a lo mejor baja la progesterona, que te produce Claro. otros desequilibrios, o empiezas a ver fluctuaciones de estrógeno, la bajada de estrógeno ya es muy cercana ya a la menopausia. Entonces tú estás hablando de la perimenopausia, que es donde yo me ubico. Y yo también. Ah, amiga. Choca, choca. Además, Muy bien. además y yo en ahí- camino. Dime, Antonio. Creo que además ahí, y sobre todo en el terreno de la perimenopausia, hay una hormona que podríamos decir que es casi antagónica del cortisol, que es la DHEA, que es la hormona que en el terreno de la perimenopausia y la menopausia debería de coger el relevo
del estrógeno. Claro, cuanto más cortisol elevamos, como las dos tienen, digamos, la misma madre, que es una molécula que se llama pregnenolona, a más cortisol tu cuerpo no va a poder producir DEA. Y si no tienes DEA, pues vas a tener cansancio, fatiga, bajada de la libido, sequedad de mucosa. Es muy complicado el tema sí. de la premenopausia, perimenopausia, es súper complicado. Lo que hay que dar es un poco de voz, ¿no? Y también decir que a nosotras, mujeres en esa época, pues nos va a costar más, nos cuestan más las cosas. Pero no solo a nosotras, porque hay un estudio que coloca, mira, el 78% de las mujeres dicen estar sobrecargadas aquí en España. Y más de la mitad manifiesta que su salud mental pues, no es la mejor, que sufren ansiedad, depresión y burnout, que es bueno, estar quemada básicamente con la vida. Señores, ¿es lo mismo ansiedad que estrés? Bueno, el estrés puede ser beneficioso, como hablábamos antes. El estrés es un punto en el que tienes el cortisol disparado y la ansiedad ya es un problema, es un síntoma en el que estás, pues probablemente sea un síntoma del estrés. Es que hay que diferenciarlo porque en realidad el estrés, bien llevado, está bien. O sea, estamos programados para esos picos de estrés. Entonces, la ansiedad es la que hay que tenerlo, es como que está dando la cara, ¿no? El estrés. La ansiedad sería ya también tener pues, ataques de pánico y problemas ya de unos nervios muy gordos. O depresión, porque no todo el mundo tiene ansiedad. Se puede dar la cara por una depresión. Claro, decía aquí, efectivamente, depresión, burnout, que es estar quemada, ya digo, y ansiedad. Claro. ¿Por qué tantas mujeres están estresadas? No solo en menopausia y perimenopausia, en general. ¿Por qué hay tanta carga sobre la mujer? Por el tema yo creo que por el tema de la exigencia. Yo creo que nos sobreexigimos demasiado. A nivel laboral, a nivel personal. Yo creo que antes, por ejemplo, no teníamos tanto ritmo a nivel laboral y ahora lo tenemos que compaginar el laboral con el personal, con el familiar, con estar perfectas, con tener un cuerpo bien, con estar sanas. Y al final es un efecto bola de nieve, ¿no? Va sumando todo y se hace una carga detrás que cuesta mucho de manejar. Y yo creo que muchas veces ese estrés nos lo creamos nosotras mismas porque no hace falta sobreexigirnos tanto. Si en lugar de exigirnos un 10 nos exigimos un 7, las condiciones las tenemos igual, pero vivimos más felices. Y en la mayoría de los casos, claro. Al final, por ejemplo, la casa la llevamos nosotras. Se están empezando a cambiar un poco las tornas, pero la casa la llevamos nosotras en muchas ocasiones, ¿no? Entonces eso es otro punto más. A lo mejor no la llevamos, pero genéticamente estamos programadas para planificarlo nosotras. Uy, lo de genéticamente me chirría. Sí, pero ¿no? es que es así, porque nosotras cuidamos de la casa. Conductualmente, yo conductualmente. Bueno, conductualmente, porque hemos aprendido a esto o porque nos han enseñado y al final no Sí, no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te quiero decir, genética, conductualmente. Es que son las dos cosas. Sí, son las dos cosas. Antonio? Que digo que estoy totalmente de acuerdo que cuando he dicho conductualmente no es genéticamente o conductualmente, es genéticamente y conductualmente. Claro, estamos aquí para hablar del estrés. Es verdad que lo que estás diciendo es totalmente cierto, Elena. Es que al final la conciliación o la falta de conciliación o las medidas que tomamos como buenamente podemos cuando somos madres, trabajadoras, etcétera, etcétera, pues nos lleva a un nivel de cosas que hacer y unas expectativas realmente infranqueables. Entonces, claro, el precio parece ser, y por eso digo que estoy de acuerdo con la OMS, porque aquí en todos los UPECAs que he presentado, en todos he dicho en algún momento, es que vivimos en una epidemia de estrés. Por eso me hace tanta ilusión este podcast y quiero darle a la gente que está en casa y nos está escuchando muchas herramientas. Pero vamos a empezar por definir qué es el estrés. Ya hemos dicho qué es la ansiedad. Se puede cronificar, habéis dicho, ¿verdad? Sí. ¿Antonio? Sí, totalmente. De hecho, vivimos en la era del estrés crónico. Vivimos en la era del estrés crónico. ¿Esto qué significa? Pues que al final, ¿no? Si te paras a pensar, la vida moderna, tal y como la hemos diseñado, es tremendamente tóxica. Desde por la mañana hasta por la noche, vivimos totalmente desconectados de lo verdadero, de esos vínculos que te sanan, de la naturaleza, de la alimentación que te nutre. Y claro, todo lo que te desconecta de lo verdaderamente importante te lleva a la incertidumbre. Al final, el cerebro lo que más odia es la incertidumbre. Y en esta vida que hoy día tenemos muy pocas certezas y mucha incertidumbre. Y ante esa incertidumbre respondemos con estrés. Es la respuesta de lucha o huida.
Es la incertidumbre, fíjate. Sí, pero también nos gusta mucho el control. Y Yo luego creo la, que es la una falta de dual. cobijo también, porque tú puedes estar estresado en tu trabajo y eso puede ser meridianamente normal, pero llegas a casa y lo que quieres es un cobijo. Pero no todo el mundo encuentra un cobijo en casa, un sitio donde no haya estrés, estés más calmado, te puedas relajar, puedas hablar, puedas disfrutar. No todo el mundo llega a casa así. Un lugar, como me gusta decir sobre UPECA, libre de consejos y de juicios. Exactamente. Aquí se escucha y en casa también deberíamos de tener a alguien que nos escuche, nos dé un abrazo y, claro. oye, y nos diga, todo está bien, Sí. ¿verdad? Pero es verdad, es interesante lo que hablas del control. Yo creo que por eso también ha aumentado el índice de adopciones y de familias que tienen perritos y gatitos en casa. Ayudan muchísimo a quitar el estrés y a buscar ese tiempo de desconexión. Efectivamente, los animalitos ayudan porque es amor internacional, incondicional quería decir. Internacional también. También. Todos los idiomas. Bien, el estrés, ¿cómo se manifiesta, chicos? ¿Cómo lo notamos físicamente, Antonio? Bueno, a nivel del cuerpo hay un grupo de investigación de un neurocientífico portugués afincado en Estados Unidos, se llama Antonio Damasio, y él acuñó un término que se conoce como los marcadores somáticos, que son esas huellas que el estrés deja en nuestro cuerpo y que todas y todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Antes of the record hablabas, no sé si se puede decir, que Sí. bruxas, ¿no? Sí, Que sí, aprietas los dientes, que aprietas la mandíbula, eso es una muestra. Apretar las manos, tensión muscular generalizada, la sensación de opresión en el pecho, en la garganta, en la barriga, sudoración, ir más al baño, de ir a hacer pipí cada poco Sí, tiempo. eso, Puede es, ser una eso es muestra. típico, eso es típico, nos pasa a todos. Sí, yo mi creo. directora te puede decir, cada vez que tengo una reunión con ella, la pobre, tengo que ir al Ese baño. baño tremendo. Y también la falta de sueño, Sí, claro. Falta de sueño. el insomnio, que es, digamos, otra consecuencia muy importante. El apetito. Sí, pero la falta de sueño nos está matando, ¿eh? O sea, porque, por un lado, los que no pueden descansar, que hay mucha gente que tiene insomnio de diferentes tipos, y por otro lado, los que todavía creen que el sueño o el descanso es una pérdida de tiempo. Y a Sí. mí eso me tiene totalmente alucinada. A mí eso Dicen me que no pasa es un poco, importante. tengo que decir. Porque, Pues, bueno, ya descansaremos cuando hayamos muerto, ¿no? Es una Pues cosa no. como muy Sí, pues, de tela cultural. Pues hay que considerar que la base, o sea, para mí la base de la salud es el sueño, o sea, un buen descanso, la nutrición y el deporte. O sea, son como los tres pilares. ¿Y qué pasa si yo duermo mal, hago poco deporte, soy muy sedentaria y encima como mal? Pues Eso, horror. hablo si Eso, fuera un horror. ejemplo, ¿eh? Pues tú misma te estás creando un desequilibrio porque, como hemos comentado, el dormir lo que te hace es recuperarte, equilibra tu nivel hormonal, hace que no te suba el cortisol. La gente que duerme poco sube el cortisol y eso crea más estrés y hace que también tengas más ganas de comer todo lo que es guarrada, entre comillas, es decir, todo lo que te da azúcar rápido, que es la comida chatarra. El entrenamiento no solo te ayuda a ganar masa muscular, sino que también te ayuda a nivel mental, mejora también a nivel hormonal, produce serotonina, endorfinas, dopamina, que ayuda también a estar bien a nivel mental. Y la alimentación también es clave. Hombre, la alimentación es que estamos de acuerdo, igual que el Siempre. cortisol vale para todo, ¿no? Somos lo que Pero comemos es que literal. hay Sí. gente que todavía no consume de forma diaria frutas ni verduras. Sí. Ya. Que todavía hay gente así. Muchos niños, ¿eh? Niños, ¿Hijos sí. míos? Yo lo intento. Antonio, he visto hace poco en redes sociales que Llorente, el Sí. futbolista del Atlético de Madrid, Sí. utiliza gafas con filtros, amarillo de día y creo que rojo de noche, si no me equivoco, para intentar bueno, dormir mejor o descansar. ¿De qué va esto? A ver, partiendo de que... Uy, se toca la oreja. Uy, A ver, ya sí. uy. Porque, a ver, yo en el discurso de Marcos tengo la suerte de conocerlo porque él ha trabajado también con compañeros míos. Tiene muchas cosas que son muy ciertas, eso es verdad. Y en el tema de las gafas de filtro de luz azul hay un cuerpo de investigación muy evidente y muy duro, de ciencia dura, que lo avala. Es decir, nosotros durante el día, y aquí es por lo que me he tocado la oreja, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que evolutivamente, genéticamente, los genes que controlan el biorritmo son los más estables que tenemos. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos programados para días luminosos, tardes rojizas y noches oscuras, así. Entonces, el problema es que cuando nosotros
iluminamos en exceso la noche, entramos en desincronía de nuestros ejes, uno de ellos del estrés, y seguimos produciendo cortisol que nos mantiene despiertos cuando deberíamos de empezar a producir melatonina que nos relaja y que nos lleva al sueño. La ventaja, si pones unas gafas que filtren la luz azul en la hora del atardecer, los estudios te dicen entre 2-3 horas antes de irte a la cama. Son unas gafas que lo que le están diciendo a tu cerebro es un mensaje de, oye, es de noche. Seguro que has visto tú, Tania, a alguien que por la noche tiene un móvil encendido. ¿Cómo tiene la cara esa persona cuando tiene la luz del móvil? Blanca. Hombre, claro. Ahí está, su cerebro le está diciendo, oye, es de día. Pero ese desequilibrio que se produce en la melatonina, que es así, luz blanca o luz azul de noche, se recupera en 10 minutos. O sea, tú dejas el móvil, que es lo que habría que hacer, no pones unas gafas rojas, desde mi punto de vista. Hay 10 minutos, ¿eh? Hay, 10 minutos, hay por favor. papers que te dicen que dormir una hora, usar la tablet una hora antes de irte a la cama, disminuye un 30% los niveles Entonces, de melatonina. ¿quieres ponerte las gafas rojas y utilizar la tablet a la vez? O sea, ¿quieres hacerlo de forma conjunta? No sé, pregunto, pregunto. Sí. Pues lo ideal es que no utilices, o sea, el consejo ahí Sí. es no utilizar la tablet a partir de una hora, Sí. exponerse a luces cálidas y no ponte unas gafas rojas. Yo es que estoy totalmente en contra porque es que pienso que no hay una evidencia sólida detrás de eso y que lo que hay que hacer es cuidar a la gente, o sea, recomendarle bien a la gente. Sí. No te compres unas gafas o unas amarillas porque de esto no hay nada. No, lo que nos has comentado de la luz sí. azul, la luz roja, es totalmente así, yo estoy de acuerdo contigo. Pero más allá de eso, lo que hay que hacer es una educación sobre cómo exponerse a ese tipo de luces. Sal a la ventana que te dé la luz roja Eso del es. sol, ponte unas gafas Es como rojas. cuando te medican, en lugar de decir, haz estos Lo hábitos. mismo. Cuando dicen, No has- tómate esta pastilla no y has continúa con los hábitos. No has podido dar sí. mejor ejemplo. Dejar a Antonio a ver No, qué no, sí, dice, sí. porque No lo hemos dejado. no le habéis dejado a ver, y seguro que está de acuerdo. Sí, en parte sí, te quiero decir, pero hay muchas personas que a las 8, 9 de la noche están en el metro. Esa es la realidad de esa persona. A esa persona que le dices que pongan luces cálidas en el metro. Hay personas que por el tema de su trabajo Se lo voy a salen de decir a mi trabajar. marido Es que que la trabaja en el realidad metro, española. poned luces la Ahí rojas gente está, por la sale de noche. trabajar eso muy sería tarde y perfectamente. tiene luces falsas Sí, artificiales está. Pero hasta muy recuperas, tarde. pero y luego recuperas. yo el único Sí, sí. momento que puedo realmente agarrar el móvil, que no lo quieran mis hijos, etcétera, etcétera, es por la noche. Seamos Sí, un momento realistas, que libre. quiero Ay, que sí, sí. Netflix me cuente un cuento y mirar qué me han dicho en redes sociales. Puedes bajar la intensidad, o sea, los dispositivos electrónicos están programados para tener filtro de luz azul, bajar la intensidad. Lo puedes ver a una intensidad tan baja que no haces ningún estímulo. Otra cosa es el contenido que veas, que eso ya sería otro tema. Si estás viendo una película de terror o estás viendo algo de acción, pues evidentemente estás con estimulado, pero ya no es la luz. Pero me gustaría mucho que me digas, Antonio, si tú recomiendas el uso de estas gafas con filtros. ¿O no? Yo te lo digo, Tania, yo no. No, ya me Pues, ha quedado claro. Yo te diría que depende de las necesidades de cada persona. Vale. Es decir, si una persona puede tener una vida que a las 7 de la tarde puede desconectar de las luces, que puede mimetizar, digamos, la luz ambiental a la luz de la naturaleza, perfecto, genial. Si no, pues tienes que utilizar alguna estrategia. ¿Quieres usar las gafas? Perfecto, que no, tal. Otra cosa que yo no veo tan claro es el tema de utilizar una gafa que te filtre la luz azul en las horas del día, es decir, durante el día, Ya. porque eso... No, es que como eso poco- va en eso, contra claro, en del contra del biorritmo, biorritmo. porque Sí. el mayor emisor de luz azul es el sol, no lo olvidemos, que no son, hombre, los dispositivos electrónicos no, tienen mucha menos potencia, o sea, la luz azul principal fuente, la principal fuente es el sol y eso no lo podemos, no lo podemos obviar. Entonces expones a la luz solar, no significa que tengas que estar debajo del sol, estás expuesto a la claridad, por eso se recomienda estar en el exterior, que sería lo ideal, 1 o 2 horas al día. Evidentemente, me vais a decir que no todo el mundo puede estar expuesto en la claridad del día y ya habría que ver, Lógicamente. pero tú vas intentando hacer de todo lo que tú puedas, Pequeños lo mejor hábitos. que puedas. No todos somos perfectos. Exacto, y estamos intentando ser realistas. Entonces, ¿qué otras maneras hay que no sean los filtros? Otras alternativas para también seguir bien los biorritmos diarios de luz. Bueno, ya lo ha dicho Elena anteriormente, intentar emular la luz artificial al ciclo de la luz natural, es decir, si está en horas que ya está atardeciendo, ahí la luz que tendría debería de ser naranja,
y cuanto más de noche sea, más tenue debería de ser la luz. Y el sedentarismo también, me imagino que también se podría decir que es una epidemia de este siglo. ¿También es un síntoma de estrés? ¿Es Pues una eso causa? es la pescadilla que se muerde la cola, yo pienso. O sea, al final hay que entrar en el ciclo de romper. Rompes por algún lado. Porque si no rompes, el sedentarismo te va a llevar a que gestiones mal el estrés, porque todos vivimos en estrés. El problema es gestionarlo mejor o peor. Así que, bueno, evidentemente el sedentarismo empeora el control del estrés, pero también lo provoca. O sea, es como Claro, el círculo vicioso. Hemos comentado antes que el deporte ayuda a liberar estrés, no solo a tener una mejor composición corporal, que también es protectora cuando pasa la edad y cuando estamos en menopausia, que al final el músculo nos protege a nivel de salud. Pero el hecho de que tú seas sedentario, no te muevas, estés en casa, primero la alimentación es horrorosa y la alimentación no solo nutre sino que calma. Y por otro lado, el deporte lo que hace es regular nuestras hormonas y nos provoca bienestar, no solo un rendimiento físico. Así que ser sedentario lo que provoca es justamente más alteración a nivel hormonal y al final es la pescadilla que se muerde la cola, el no hago esto, lo dejo de hacer, y al final nunca da ese paso de decir, porque como, o sea, cuando tú te haces adicto a entrenar y a comer sano, no lo sientes hasta que lo haces. Entonces, tienen que hacer un cambio de hábitos Dar el para paso. Que sentir cuesta que arrancar, ¿no? Eso es. Cuesta arrancar. Pero yo, por ejemplo, que me arranco y que voy al gimnasio, yo qué sé, 1 o 2 veces a la semana, porque no me da para más, y el resto del tiempo estoy más o menos sedentaria o en un coche, en una oficina, etcétera, ¿esto es suficiente, Antonio? Yo te diría que... Díselo, Sí, díselo. sí, te quiero decir que ir al gimnasio está muy bien, es algo súper bien, tiene muchísimas ventajas, pero que 1 hora de gimnasio no, digamos, no sirve para paliar los efectos de una vida sedentaria, ¿no? Es decir, hoy día sabemos que lo que se conocen como snacks de movimiento, hay un investigador que se llama Martin Gibala, que ha publicado muchísimos papers al respecto, nos dice que lo ideal sería cada hora, pero por supuesto que no dejes que lo ¿Cada hora hacer ejercicio? Una Sí, pero, sentadilla. ahí está, Sentadilla. pero un minuto, es Sentadillas. decir, cada Venga, hora, sentadilla, Tania. sí, cada Ahí, hora, ahí, Sí, métaselo eso, bueno. si no cada hora, cada 2, cada 3 horas, es decir, siempre que Sí, una sí. persona pueda, es decir, Ay, hacer ay. Dale, entre 30 dale. segundos y 1 minuto de ejercicio que acelere nuestro corazón. Sí. Eso es muy interesante y también si hablamos en el contexto del estrés, al final la respuesta al estrés, lo único... No sé cómo Sí, Antonio puede ahí está, seguir hablando Hablándose. Ahí y está, Tania claro. moviéndose. A ver, Vale, lo me está que, diciendo, siéntate, hombre. Date lo que pesada. pasa es que sobreestimamos la hora de entrenamiento Sí. y subestimamos todo lo que podemos hacer en el día. Pues vamos en coche, estamos sentadas. Entonces, lo ideal sería, vale, a lo mejor ese día no puedo entrenar 1 hora, puedo entrenar media hora o no entreno, pero todo lo que puedes hacer en el día, la cantidad de pasos que puedes hacer diarios, además que es súper protectivo para la salud. Entonces, no es tanto la hora que hagas de entrenamiento, sino ¿qué puedo hacer hoy para moverme más? Pues evitar coger el metro, evitar coger el coche, subir escaleras, ir a recoger a los niños caminando, incentivar esos hábitos diarios que incrementan tus pasos diarios y que hace que al final del día pues, te hayas movido mucho más que de la manera Yo lo que contraria. digo siempre es que el peor deporte, el peor de todos, es el que no se hace. Y Claro. deporte hablamos de actividad, lo que comentabas, ¿no? Andar, intentar hacerlo todo, andando todo lo máximo posible, pero bueno, cada uno tenemos unas Dentro de tus, circunstancias, claro. Dentro de tu vida, claro. dentro de lo que podamos. Pues si puedes ir a recoger, como yo hago, la niña por las tardes, que además te da la luz solar, vas y vienes andando, que en total a lo mejor es 1 hora, pues sería lo ideal. O sea, eso sería lo ideal, pero no todo el mundo puede. Bueno, Nos pues es que adaptamos. es verdad, pero Claro. también es verdad que nos hacemos la agenda, yo por lo menos, de ministra de la ansiedad. Sí, sí, O sea, sí. tengo una sí. agenda que parece que tengo Sí, 20 sí. años de Sí, energía, claro. Sí, o sea, sí. que tengo 20 años de Sí, edad claro. y esa energía, quiero decir. Entonces, ¿nos podemos llegar a hacer adictos al estrés? Sí, claro. Totalmente. Sí. Claro, sí, vivimos en estrés y ya es como lo normal. Claro, lo Es normalizamos. lo normal. Y entonces tenemos que aprender a que esto no puede ser así. Pero claro, como no, el efecto negativo sobre la salud no es inmediato, sino al final se va cargando tu salud, pero poco a poco. Entonces a lo mejor hasta dentro de unos años no ves ese efecto realmente que has Claro. tenido en tu salud como para decir, uy, ya me tengo que cuidar, ya me tengo que controlar. No, pues deberíamos aprender todos que vivir en estrés es casi seguro
que empeore tu salud. Vivimos Sí. en piloto automático Sí. y yo creo que no se No nos salva casi paramos. nadie. Lo que pasa que no es tanto eliminar el estrés, porque el estrés no lo podemos eliminar, Es además el controlarlo. estrés es positivo, sino gestionarlo. Ujú. ¿Cómo gestionamos ese estrés? A través de la alimentación, de nuestra manera de pensar, de entrenar, hábitos que, la respiración, por ejemplo, hábitos que nos ayudan a gestionar ese estrés, no eliminarlo, porque si no es una paradoja, no tiene sentido. Antes de que se convierta en ansiedad. Dime, Claro. Antonio. Sí, que decía que también muchas veces confundimos lo común con lo normal, ¿no? Y piensas Ujú. que tener tensión muscular generalizada, que estás a la que saltas con cualquier sonido estridente, que tener esas respuestas, que más que respuestas son reacciones involuntarias, ¿no? Que todo lo que comes te siente mal, todo eso... O que se te caiga el pelo. Efectivamente, o que se te caiga el pelo, o que tengas las uñas súper quebradizas, Ujú. o que se te descame la piel, ¿no? Ujú. Eso, porque es algo común en la sociedad, piensas que es normal, pero no es normal y también es seña, y santo y seña, de ese impacto del estrés en nuestro organismo. Claro. Y estas son las señales de nuestro cuerpo que nos avisa de que algo no está bien, que estamos demasiado alerta, Sí, me sí. imagino. Ujú. Claro, sí, al final nuestro cuerpo no para de darnos señales, es decir, ¿Cómo cuáles? la interocepción, que es el hacer o sentir las sensaciones de tu cuerpo, es algo que hemos perdido mucho, pero todas y todos sabemos cuando algo lo vemos muy claro, ¿no? Ahora hay una investigadora en Harvard que está hablando mucho del valor de la intuición, ¿no? Y cómo el cuerpo te habla. Todos sabemos El que tic de el los tic, párpados, eso es muy típico. Eso ahí pasa está, mogollón. Sí. efectivamente, el Eso es un sentirlo en signo la evidente, barriga, sí. cuando algo no te cuadra, lo sientes en la barriga, eso lo sientes en el Ujú. pecho, lo sientes en el cuello, es decir, esas sensaciones que el cuerpo te va diciendo, Te da ¿no? avisos. Sí, bueno, Sí. el ojo palpitante, Sí, sí, perdonadme, claro. porque Sí, me sí, pasa sí, muchísimo. claro. ¿Eso es Bioquimia se estrés? llama así, sí. Sí. Eso es un signo que puede ser, Sí, puede sí. tener otras explicaciones, pero es muy típico del estrés. Entonces es algo clave. O sea, si te está temblando el párpado, pues ahí es una señal que le dice a tu cuerpo, igual que caerse el pelo. De repente se te empieza a caer el pelo, eso es un signo evidente muchas veces de estrés. Claro, es que yo que estoy en esa época de la perimenopausia, menopausia, no sabes ya qué es estrés, qué no es estrés, pero hay algo que tiene que ver con el nervio vago. He leído todo esto. ¿Qué es Sí. el nervio vago? ¿Dónde está? ¿En dónde se ubica y qué hace? Sí, bueno, al final, ¿no? Nuestro sistema nervioso autónomo, que es quien gobierna nuestra fisiología, tiene dos ramas. La rama simpática, que es la que asociamos con el estrés, pero tiene también muchas funciones súper necesarias en nuestro cuerpo, y después tiene la rama parasimpática, que es la que nos lleva a la calma después de un evento estresante. Y estas dos ramas coexisten continuamente, es decir, en cada latido de nuestro corazón la contracción es simpática y la relajación es parasimpática. Cuando tú coges aire, se estimula el simpático, cuando suelta el parasimpático, es decir, ese yin y yang que se hablaba en el taoísmo está en nuestra fisiología. El nervio vago es la rama, digamos, el brazo ejecutor del sistema nervioso parasimpático. Es una estructura que es un nervio como tal, se puede ver, de hecho es el nervio, con permiso del ciático, el más largo de nuestro cuerpo y el más ramificado. Nace en una zona del encéfalo, se llama el bulbo raquídeo, y de ahí baja. Tenemos dos a ambos lados del cuello, y ya empieza a dar ramificaciones hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. Y es el que se encarga de devolvernos a la calma después de sufrir un evento estresante. Ah, que es esa especie como de ola que te deja Sí. después. Después Por del ejemplo, subidón de la adrenalina. Sí, la adrenalina de cuando Sí. presento un evento con mucha gente, que estoy nerviosa, porque me pongo nerviosa, y cuando Claro. por fin termino esa especie de ola de, pues casi como después de un orgasmo, ¿no? Relajamiento. Se te queda Sí, el sí. cuerpo súper relajado. Sí. ¿Eso es el nervio vago? Sí, ese es el nervio vago haciendo su magia. ¡Ay, viva el nervio vago! ¿Y qué podemos hacer para calmar el nervio vago, para ayudarle? Bueno, hay muchas estrategias. La primera, digamos, sería vivir en sintonía, ¿no? Porque ya lo decía Epícteto, ¿no? Que no es lo que nos ocurre, lo que nos afecta, sino cómo interpretamos aquello que nos ocurre. Eso es súper, súper importante. Pero después, ya lo ha dicho Nieves, desde el ejercicio, ya lo ha dicho Elena, desde el sueño, la alimentación son pilares súper esenciales, pero sí es cierto que hay determinadas técnicas que son una puerta abierta a la estimulación del nervio vago.
dícese, por ejemplo, la respiración, es muy interesante. Y muy eficaz, Sí. además. Sí. Y un ejemplo práctico, de hecho tenemos un UPK sobre respiración que tiene mucho éxito, pero algún ejemplo práctico para relajar aquí ahora el nervio vago sería respirar. ¿O Pues, cómo? claro, de hecho el UPK que tuviste fue con Rubén Sosa, ¿no? Claro. Claro, que eran amigos míos. Pues mira, Un beso, Rubén, Sí, que sí, es maravilloso. un abrazo grande, Un Rubén. abrazo. Pues mira, Rubén ya seguro que os dijo una de las estrategias. Y con Solto Wanda también. Ah, claro. Sí, sí, sí. Jolín, pues, Un beso también para él. Sí, sí, sí. Pues hay una de las respiraciones que más evidencia tiene, sobre todo por un cuerpo de investigación de la Universidad de Stanford, que se habla del suspiro fisiológico, que es algo tan sencillo como coger aire por la nariz en 2 tomas. En 2 tomas. Uno, y cuando crees que ya no puedes más, tomas otro chupito de aire. Y después exhalas largo y prolongado por la boca. A mí hay otra que me gusta mucho, que es el humming, que es al hacer Humming. el tarareo con la vibración, al final un mantra budista, o el canto de rosario, también hay estudios que hablan de ello, que ejercen un poderoso efecto sobre nuestro cuerpo porque vibran las cuerdas vocales. Y el nervio vago que está Sí, por ahí. sí, Vamos, claro. vamos a hacer humming todos. Sí, sí. ¿Vale? ¿Os parece? Venga, bandas. Primero Primero respiramos. yo te aconsejo que haga, claro, yo mezclo el suspiro fisiológico con el humming. Venga, vale. Cogemos Vale. aire en 2 tomas. 2 tomas. Además esto tiene también otra gran ventaja, y es que en la nariz Mola, ¿eh? Sí. Se te queda como cosquilleando la zona. hay una zona que se llama los senos paranasales, que con esa vibración lo que hacen es que liberan del aire que respiramos el óxido nítrico, que es una sustancia tremendamente antiinflamatoria y que mejora el riego sanguíneo cerebral. Está en la remolacha. Sí, apuntar. está en la remolacha. En la sí. remolacha. Por eso los deportistas consumen tanta remolacha. Cuéntame Batidos, eso, por jugos, todo favor. con remolacha. O sea, puedo usar remolacha para ponerme colorete y pintalabios y además me va a ayudar a Sí, esto. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo tomo remolacha? ¿Y qué Pues hace? la puedes hacer en batidos, cocida, cruda. De hecho, muchos deportistas hacen batidos de remolacha. Antes del entrenamiento, después. Y te ayuda a hacer Sí. óxido nítrico. Aumentar. Sí, sí. a mí me gusta A la mucho. recuperación Sí. muscular. Me gusta mucho la remolacha, sobre todo fermentada, porque sí es cierto que la remolacha es necesaria, pero depende de la microbiota para convertirlo en óxido nítrico, porque hay una vía que se llama nitrato-nitrito. Entonces, cuando das remolacha fermentada, por ejemplo, hay un kvass, es una bebida que se utiliza en la zona de los eslavos, la zona de Eslovenia, esa zona de ahí, y es la remolacha encurtida, aparte que está muy buena, ya está dando la remolacha y el encurtido Claro. y esas El bacterias. encurtido es la fermentación, Los fermentos. Sí. por si alguien no lo Gracias, sabe. no lo sabía. Gracias. Gracias. Los encurtidos, Yo soy de además, España y yo no me he Sí, sí, enterado. ahí. Los Pues sí. encurtidos son estupendos, o sea, sí. los beneficios que tienen los encurtidos, además de ser prebióticos, si por ejemplo estás haciendo una dieta para controlar el peso o tal, te los tomas al principio y eso lo que hace es que te baje el apetito, o sea, te sacia. O sea, el típico aperitivo de los pepinos en vinagre, remolacha, Sí. encurtida, es ideal para empezar. Me gusta mucho todo esto que estáis diciendo, lo apunto, porque además otra de las epidemias de nuestro tiempo es la hinchazón, la cantidad de inflamación, mujeres y hombres sí. que están hinchados, la digestión. Me imagino que el estrés tiene algo que ver con todo esto de la digestión, ¿no? Tiene Totalmente. mucho que ver. O sea, está vinculado el cerebro con el intestino y con el eje simpático, y lo que hace es que cuando estamos estresados va directamente al intestino, lo que hace alterando nuestra microbiota y va reduciendo todos los microorganismos buenos que tenemos, perjudicando al final la digestión. También reduce la serotonina, que se produce, un 90% de la serotonina se produce en el intestino, y lo que hace es acabar alterando todo nuestro proceso digestivo, y por eso encontramos pues, personas con hinchazón, inflamación, ahora mismo estas enfermedades del SIBO, del colon irritable, y ¿Qué tan todo de moda tiene está? que ver no solo por lo que comemos, que El también es SIBO. importante, sino con ese estrés que nos creamos que afecta a nuestro microbiota. Que es lo que te iba a preguntar. Tú como farmacéutica, Elena, me imagino que entrará mucha gente también en los asesoramientos con mucha hinchazón, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo creo que es uno de los males que tenemos las mujeres, ¿no? Que parece que nos hincha cualquier cosa. Puede deberse a varios problemas, pero sin duda el estrés es clave en todo esto. Entonces, bueno,
lo que hay que ver también es un poco cómo se están alimentando, porque tú puedes favorecer lo que estábamos comentando antes, que la microbiota sea la adecuada y que ese hinchazón que está producido, puede estar producido por una alteración de la microbiota o una alteración de la digestión, pues intentar controlarlo, porque con la alimentación se puede mejorar. Sí que es verdad que el intestino es bastante vago, bien que hablamos del nervio vago, en mantener esa microbiota buena si no la das de comer. O sea, toda la microbiota la das de comer con frutas y verduras fundamentalmente. Entonces tú puedes tomarte un tratamiento con probióticos, por ejemplo, pero si luego no eres capaz de mantener esa dieta beneficiosa para esos microorganismos adecuados, no has hecho nada. O sea que hay que cuidarse todos los días. Claro. Y esto de la microbiota en el intestino es muy sensible a estos cambios de alimentación. Una alimentación antiinflamatoria, para quien esté preguntando cómo hacerlo, es clave para reducir esa inflamación. Que, como ha comentado, pues sobre todo fruta, verdura. La fruta, por ejemplo, todos los que tienen más antioxidantes son los frutos rojos, sí, que son súper potentes, los arándanos, las fresas, las moras. Luego también las grasas saludables, como por ejemplo el salmón, el aceite de oliva, los frutos secos, y también los carbohidratos integrales para aportar esa fibra. Y alimentos altos en magnesio y probióticos, que serían la clave para mejorar ese microbiota. Y legumbres, si te sientan bien y las toleras, las legumbres también tienen muchísima fibra. Y qué ricas, unas lentejas, a unas mí me encantan. A mí me encanta todo lo que tenga verdura. Sí. Antonio, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Yo ahí me gustaría solo añadir una cosita, ¿no? Porque al igual que decíamos que el simpático es el de lucha-huida, el parasimpático, la ciencia lo denomina como descansa y digiere. Es decir, la digestión es parasimpática, es del nervio vago. Es decir, si tú no estás relajada, no vas a producir ni saliva en la boca, ni ácido gástrico en tu estómago, ni enzimas en tu hígado, porque es imposible que tu cuerpo destine recursos a digerir cuando piensas que hay un león alrededor. Claro. Entonces, es muy importante, por supuesto que es muy importante lo que comes, por supuesto, pero desde dónde lo comes tiene también una tremenda importancia. Comer desde la culpa, desde la ansiedad, desde el miedo, hace mucho daño, porque yo he visto muchas personas que se alimentan a base de kéfir, chucrut y salmón y les sienta fatal, porque es muy difícil que a ti te sienta algo bien si te lo estás comiendo rápido, mirando noticias. No, como decía. Claro, no estás disfrutando. O sea, la comida es un momento de disfrute y es una parte fundamental de la alimentación, el disfrutar de la comida. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que dice Antonio es clave, porque yo, por ejemplo, tengo muchas chicas en la asesoría que comen muy bien, pero se piensan cuando comen algunas que esa comida les va a engordar, esa comida la comen con culpa. Y entonces, claro, se activa el estrés, el sistema nervioso simpático, y la sangre, en lugar de ir al estómago para digerir, va a los músculos, se activa el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ácido gástrico disminuye, las enzimas digestivas disminuyen y esa comida la digieres con hinchazón, no la digieres bien y acaba pues al final afectando a tu microbiota. Y luego hay cosas que pensamos que no nos afectan, pero por ejemplo que se utiliza mucho en España el omeprazol, que es un medicamento es un protector estomacal, sí, ¿no? que dicen que es un protector estomacal, que de protector no tiene nada, porque lo que hace es disminuir la secreción de ácidos estomacales y lo que hace es que perjudica la digestión. O sea, evita que tú puedas digerir bien, sobre todo las proteínas. Y muchas veces tenemos ese hinchazón y no nos damos cuenta que el perjuicio nos está haciendo el famoso protector de estómago, que es todo lo contrario, ¿no? Ah, mira. Claro, el antibiótico, por ejemplo, destruye tu microbiota. Por eso cuando un médico te receta antibiótico, luego te suele recetar probióticos. Te debería recetar siempre probióticos, pero por desgracia es que no es así. Pero el problema es que aunque te lo recetan para una semana de probióticos no sirve para nada, para tirar el dinero. Eso es comercialización. Lo que tienes que hacer que tomar un probiótico? Pues al menos 3-6 meses para que realmente haya un reset en tu microbiota, obviamente. Me quedo loca, es un montón de tiempo. No puedes, una semana no mucho, pero desde luego una semana es poco. Una semana es
muy intentar. poco. También un poco depende de lo que le haya pasado. Si esa persona pues es una persona que normalmente se cuida, pues la alteración de la microbiota siempre va a ser mucho menor que una persona que no se cuida, que tendrá más perjuicio. Fíjate, a mí me decían, porque uno de los síntomas que puede pasar es que te dé diarrea, ¿no? Que tomes un antibiótico y termines con diarrea. Y yo, pues a las señoras que venían con su antibiótico, cuando tenía la farmacia, les decía, tiene que tomar un probiótico porque es que puede tener diarrea. ¿Y sabes lo que me contestaban? Ay, pues mejor. Porque como todas las señoras están estreñidas, casi que les gustaba la idea de tener diarrea. Y digo, no, peor. Bueno, para eso viene el glicinato de magnesio, que se lo está tomando mucha gente, que además para ayudar a descansar y a bajar el estrés también ayuda al estreñimiento. Bueno, pero más que el bisglicinato es más el carbonato. El bisglicinato Pero el bisglicinato es para bajar el estrés y dormir farmacéuticas, mejor. yo no os entiendo. Vamos, Antonio, esta es tu casa. Arráncate, que te veo que se te come. Nada. Yo estaba disfrutando. Es que lo que están diciendo tienen toda la razón. Elena, yo creo que ha dado también en un kit de la cuestión con el tema del omeprazol, porque al final, y estábamos hablando antes del SIBO, cuando nosotros hablamos del SIBO, el SIBO lo único, que no es lo único porque algo muy relevante, es que tenemos una serie de bacterias que se han ido a vivir a una zona en la que no les tocaría, es decir, el intestino delgado, porque las bacterias deberían de vivir en mayor concentración en el intestino grueso, que esa es su casa. Y cuando se van a vivir al intestino delgado es porque la parte de arriba, que es el estómago, no produce los ácidos necesarios para mantenerlas a raya. Y adivina quién quita los ácidos necesarios, el omeprazol. Ahí está. Entonces está empeorando el problema, o incluso en una persona que esté predispuesta puede estar generándolo. Pero se ha recetado muchísimo en la sanidad. Y se sigue, es uno de los medicamentos que más se venden, junto con los ansiolíticos, antidepresivos, que eso también hay tela que cortar ahí. Madre mía. Necesitamos más programas sobre todo esto del estrés, porque afecta a todo. ¿Y por qué se recetan medicamentos que realmente nos pueden hacer tanto daño a la microbiota? Porque al final vivimos en la medicina de los antis, es decir, lo urgente nubla lo importante. No, y el medicamento además no cura. Efectivamente. El medicamento no cura, solo los antibióticos curan y no creo que muchos más. O sea, al final estamos tapando síntomas. No vas a... Dejemos terminar. Eso efectivamente, que no vas a la causa. Si hay una inflamación, das un antiinflamatorio. Si hay una depresión, das un antidepresivo. Si hay hinchazón, das tal. Es decir, entonces al final nunca se va hacia la causa del problema, pero porque para ir a la causa del problema necesitas tiempo, dedicación y recursos. Y un profesional sanitario que atiende a 50 personas en un día, que hace lo que puede con aquello que tiene, hace medicina de batalla. Es decir, no es su culpa. Sí, parchea, ¿no? Ahí está, efectivamente, da alivio a un sufrimiento que tiene esa persona con lo único que tiene en ese momento. Pero también somos una sociedad, la española, que yo he vivido en otros países, que nos automedicamos con una alegría. Y estamos mal acostumbrados también, porque parece que la solución de todo es la pastilla. Entonces hemos metido en el mismo círculo vicioso que estábamos hablando antes, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Sí, pero ya tanto que la pastilla, yo creo que el ser humano quiere todo ya y ahora. Sí. No, ya sea la pastilla, ya sea... No viviremos en una epidemia de estrés. ¿Cuánto has tardado en hacer esto? En una semana puedo perder 3 kilos, en una semana puedo... O sea, todo ya, sin esfuerzo. Inmediate. ¿Qué puedo hacer sin esfuerzo para conseguir esto? ¿Y qué opináis de la moda, voy a decir moda, de los suplementos? Pues yo creo que si los usamos de la manera correcta pueden ser muy beneficiosos en el sentido de porque hoy en día todo el mundo no come como debería de comer. Obviamente primero hay que tener una base alimentaria, pero sí que es verdad que, por ejemplo, probióticos, magnesio, están en la alimentación. Pero también estás ingiriendo una pastilla, es vuelta a la cultura de pastilla, la suplementación. Totalmente. Sí, pero no tiene nada que ver una pastilla de un medicamento a tomarte un probiótico que son microorganismos vivos que te tomas. Olé. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la alimentación encontramos probióticos, todo lo que son fermentados, el kefir, ahí encontramos gran cantidad de probióticos y prebióticos, pero muchas veces no consumimos la cantidad necesaria y cada persona va a necesitar más o menos cantidad en función de, por ejemplo, cómo tenga su microbiota. Y para eso hay estudios y, por favor, señoras que nos están escuchando o viendo,
Y señores, ir por favor a un profesional, siempre a un médico, Obvio. si puede tener tiempo para mirarte bien y estudiarte bien, mejor que esta medicina de parches, que yo entiendo que también cada uno hace lo que puede, pero bueno, que también es nuestro trabajo como pacientes encontrar un médico que atienda, nos escuche y realmente nos mire como merecemos, porque todas merecemos estar bien. Una cosa rápida, es que es verdad que el estrés a veces nos quita el apetito y hay veces que el estrés a mí me llama a la nevera lo más grande y no entiendo cuál es la diferencia, que hay un estrés bueno y un estrés malo. Sí. Está el estrés sí, agudo, claro, sí. está el estrés agudo, que es el estrés que hemos dicho antes adaptativo, que por ejemplo nos activa pues si tenemos una competición o un trabajo, cualquier cosa nos activa y se nos quita el hambre, o por ejemplo una entrevista se te quita el hambre y ese es el adaptativo. A la que acabas la entrevista tienes hambre y comes tranquilamente, o tienes una cita, no vas a tener una cita y a lo mejor se te quita el hambre pues porque estás nerviosa. Y luego está el estrés crónico, que sí que es el que ya lo tenemos de manera constante y ese sí puede provocar que tengamos un nivel de cortisol elevado, pero no tanto como el agudo, y lo que hace al final es alterar tu sensación de hambre, porque está muy conectado con la leptina y con la grelina, que es la hormona o sea, la sensación del apetito. Entonces eso puede provocar que te apetezca comer rápidamente lo que te aporta mucho azúcar. Porquería. Que es la comida chatarra. Amiga, yo tengo una nevera, además es verdad que yo siempre tengo además como una zona como de secreta, de chocolates y cosas, que me llama por la noche, Tania. Aquí Esto nos estoy. pasa a todas, ¿no? Sí. Aparte, lo que siempre decimos, que las mujeres estamos en ciclo continuo. O sea, que hay momentos que tenemos más apetito, momentos que tenemos menos. Es que yo estoy premenstrual y yo cuando estoy premenstrual además me apetece patatas fritas con ketchup. ¿Tú te crees? Bueno, claro, esto, Sí. ¿a los hombres os pasa también? Claro que nos pasa. Digo, claro que les pasa. Claro que les pasa. Además, también muchas veces tendemos, ¿no?, a contextualizar todo en tema bioquímica, pero también nosotros, y tiene su parte de lógica, por supuesto, pero también somos una historia, es decir, y tendemos a usar herramientas que antaño nos ayudaron, es decir, muy posiblemente a ti te apetece patatas con ketchup porque posiblemente a lo largo de tu vida asociaste las patatas con ketchup a momentos en los que te lo pasaste bien, tuviste un plus de serotonina, hubo un momento en el que, como decía Nieves, que disfrutaste. Entonces, claro, tu cerebro asocia aquella emoción a ese patrón de comida y cuando llegas a un momento en el cual necesitas esa emoción, pues vas a asociarlo a esa comida. Y os voy a decir algo, y esto no está en el guión, pero de repente se me ha ocurrido. Las patatas fritas crujen mucho y yo normalmente cuando estoy en un momento de tensión, enfado, estrés, cortisol, todo lo que cruje me sacia. Sí, es que es saciante, claro. es que es el sonido de los alimentos y el masticar es saciante. O sea que totalmente la razón, tiene toda la evidencia lo que dices, Tania. Vamos con la consecuencia de todo esto, de las patatas fritas, de todo lo que es el estrés en general y la piel, porque es verdad que el estrés nos aja y nos saca arrugas. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, es un acelerador. O sea, al final el estrés, esa subida de cortisol constante, lo que hace es liberar radicales libres, que esto nos oxida. Y una oxidación que tú ves de tú a tú se muestra en la piel, se muestra en el pelo. Entonces, evidentemente, nos envejece. Es un acelerador del envejecimiento. O sea, que si estamos más tensas hay que un... Sí, claro, ¿estás de acuerdo, Antonio? Claro, que al final el cuerpo se rige bajo una continua gestión de recursos, es decir, si tú estás en lucha o huida, como había dicho Nieves antes, donde necesitan mandar la sangre, los recursos a los músculos para huir, ¿no? Que tenemos la gran paradoja, ¿no?, de que al final mandamos una gran cantidad de energía a unos músculos que no se mueven, pero bueno, eso... Entonces, claro, si al igual que cuando nosotros tenemos frío, ¿no?, la piel se queda helada, ¿no?, porque manda toda la sangre a las vísceras para nutrirlas y protegerlas, pues pasa exactamente igual con el estrés. Manda la sangre a los músculos y es que directamente la piel muere, se deteriora, envejece más rápido simplemente por falta de nutrición.
Y lo mismo pasa con el pelo, me imagino. Sí, además es que el folículo, que es de donde se crea el pelo, es una máquina de continua degeneración de queratina, ¿no? Crece continuamente durante años y años. Entonces, lo que comenta Antonio es un tema de recursos. Tu organismo, si tienes un pico de estrés en el que no tienes que destinar el recurso más importante a los órganos que son más importantes, y el pelo me parece que no lo es. Para nuestro cuerpo, para nosotras es, pero para nuestro cuerpo no. Para nosotras es fundamental. Sí, sí. Es una faena muy gorda lo del pelo. Otro dato alarmante es que 9 de cada 10 personas, y poco me parece, han sentido estrés en este último año, y un 40% de la población sufre estrés de forma continua. ¿Qué pasa? Que yo, claro, me imagino a toda esta gente estresada en las ciudades, pero quizá en el campo, ¿no? Este 1%. Yo creo que en el campo sí, poco estrés y sobre todo también por el contacto con la naturaleza, ¿no? Que es otro punto fundamental para controlar el estrés y para vivir de forma más saludable. Pero ¿tendríamos que salir de las ciudades para estar un poquito menos estresadas y estresados y estar más en contacto con la naturaleza? Yo soy muy partidario de pasar la mayor parte de nuestro tiempo libre en ocio que no tenga que venir ligado con comprar, con consumir, sino con ir a la naturaleza. Pero también te digo que no dejes que lo bueno sea enemigo, que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Porque, por ejemplo, aquí nosotros en Madrid, o vosotras en Madrid, yo no vivo en Madrid, tenéis el Retiro, que es un sitio maravilloso, que tiene rincones increíbles para perderte, para... Ya, pero yo que vivo al lado del Retiro, llevo 21 años, ya me siento en los rincones y no es lo mismo que una montaña que siempre tienes cosas nuevas, ¿no? Ya es. Sí. Pero es mejor poder ir al Retiro a que mano, no poder tenerlo. Pero, por cierto, he visto hace poco en redes sociales, que me pareció súper curioso, que los adultos ahora, en otras partes del mundo, están utilizando chupetes tamaño adulto para relajar el nivel de cortisona, el nivel de estrés. ¿Lo habéis visto? Yo sí lo he visto, pero... No sé, es que me parece eso tan de otro mundo, ¿no? No sé si hay algún estudio detrás de eso, pero verlo lo he visto. Claro, al final, cuando utilizas, te quiero decir, el chupete está liberando oxitocina, se libera oxitocina. No creo que no es la manera más óptima, ¿no? Porque al final la oxitocina es una hormona social, y al ser una hormona social deberíamos de generarla como estamos aquí ahora nosotros, ¿no? Con menos tribalismo y más tribu, con más contacto sincero con las personas, ahí está. Pero eso se ve, por ejemplo, mucho en un cuadro clínico que es muy característico por una gran deficiencia de oxitocina, que es el autismo, ¿no? Y en la conducta autista se ve mucho al niño, digo niño porque es más en la esfera masculina, mordiéndose la mano, chupando tal, porque al final el acto de chupar eleva la oxitocina. Sí, lo que se llama en inglés self-soothing, ¿no? El relajarse, el calmarse chupando algo. Y deberíamos de cambiar los abrazos, o sea, deberíamos abrazarnos más. Y abrazos o besos de 1 segundo, no, abrazos de 5 segundos. Sí. ¿5 segundos? 5 segundos. A mi hijo leí en alguna parte besos, ahora hablamos de los besos también, porque mi hijo, va a cumplir 10 años, cada noche me dice, mamá, el abrazo tiene que ser de 21 segundos, no sé dónde lo ha leído, es larguísimo, no sé, intentad daros por favor en casa un abrazo de 21 segundos. Hay un momento donde notas, a los 17 más o menos, que como que se libera se segrega algo que da mucha gozada, que supongo que es dopamina, ¿no? Claro. Oxitocina. Eso es. Sí. Y da como mucho gustito. El vínculo, es la hormona que hace el vínculo entre personas. Pues estaremos claramente vinculados, mi hijo y yo. Pero los besos también me interesa, besos. Sí, lo mismo, tiene que ser más largos, que estamos acostumbrados a darnos un pico, ¿no? O sea, si tienes pareja... Sobre todo delante de gente, ¿no? Que claro, ya hay un morreo. Pero sí, deberían de ser más largos. No me acuerdo si eran 9 segundos o no me acuerdo exactamente cuántos segundos eran. Pero 9 segundos en plan estrella de Hollywood que no mete el filete o con filete. A ver, cuidado a ver si ahora la gente se pone el cronómetro para darse besos y abrazarse. No estaría mal, pero vas contando. Lo disfrutas, ¿no? Sí. Tenemos 20 segundos para darnos un beso. Sí, eso lo voy a decir a mi marido. Sí, díselo, claro. La única persona que realmente me puede dar un beso como Dios manda. Sí. Claro. Yo añadiría que podemos tener esa opción, ¿no? La de poner y contar los segundos, pero también, ¿no? La conciencia, es decir, poner todo aquello, todo lo que eres en aquello que haces, ¿no? Entonces, cuando abraces, abraza. Igual que antes decíamos, cuando comes, come. Pues cuando abraces, abraza. Siente el abrazo. Siente a la otra persona,
siéntete a ti abrazando a la otra persona. Eso, cuando decíamos antes de la interocepción, calma, eso es una vía súper bonita que se llama la vía top-down, que lo que hace es que cuando tú das estímulos sensorialmente agradables, una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es la zona del miedo, reduce su actividad de una forma brutal. Pero claro, para eso tienes que estar sintiendo el abrazo. Porque si estás abrazando, estás diciendo, mierda, joder, qué abrazo más, perdón la expresión, yo es que soy muy mal hablado, qué abrazo más largo con todo lo que tengo yo que hacer, Sí, la Tania esta que ha venido y hay que ver y esto y tal. Ya no. Sí, sí. Estresados están en el abrazo. Ahí por está, favor. efectivamente. Pero esto igual también tiene que ver, esto que estás diciendo que al final viene a ser, le puedes poner el nombre que quieras, mindfulness está muy de moda, claro, pero estar presente en el momento y consciente de lo que estás haciendo. Abrazo, ¿cómo? Y no estar pensando, los estímulos, ¿no? Qué importantes son. Pero claro, esto igual tiene que ver con el tapping. ¿Sabéis lo que es el tapping? Sí. ¿Ponerse las tiras en la cara? Sí. El tapping es darle golpecitos. No. Sí. A ver, al final, sí, nuestro cuerpo tiene, en la piel tiene un mapa del sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema parasimpático. Hay zonas del cuerpo en las cuales es muy accesible, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, puntos en la oreja y determinados puntos de acupuntura que cuando los pinchas se estimula el nervio vago. Y eso que a algunas personas les puede estar sonando a magufismo, ¿no? Hay aparatos clínicos que se utilizan para estimular el nervio vago utilizando corriente eléctrica en la oreja. Al igual que eso, en la cara también tenemos un mapa de actividad parasimpática. Entonces, cuando tú golpeteas de forma suave, pues, por ejemplo, la zona de la ceja, la zona periorbicular, la zona de la mandíbula, y vas estimulando aquí de una forma agradable, suavita, aparte de que estás mejorando la circulación de la piel, que nos va a venir estupendo, lo que estás estimulando es el nervio vago, puramente el sistema nervioso parasimpático. Por eso también se suelen hacer en la zona, claro, tengo el micrófono puesto, en la zona del esternón, en la zona de la clavícula, porque claro, el vago pasa por esta zona. Entonces, la vibración estimula el nervio vago. De hecho, y no quiero extenderme ahí, no quiero ahora monopolizar yo la cuestión, pero la música sagrada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a una procesión de Semana Santa o cualquier música sagrada, tiene una gran cantidad de sonidos armónicos que retumban, es decir, o vas a un concierto, ¿no? Y notas como tu cuerpo vibra. Cuando notas que tu cuerpo vibra, entras en comunión. ¿Cómo? Es que hace poco fui a mi primer baño de gong. Si no sabéis lo que es, tengo una amiga, Clara, te mando un beso, que se dedica a esto. Entonces le da un golpe a un gong y a varios instrumentos que tiene y durante un montón de tiempo, 45 minutos, solo disfrutamos de las vibraciones del sonido y cómo la piel se me pone de gallina solo de pensarlo. ¿Cómo dormí esa noche? No es ni medio vamos normal. a comprarnos un gong. Los besos que le di a mi marido, o sea, lo contenta que estaba yo después de ese baño de vibración de sonido, que al final no es otra cosa. O sea, que debe ser un poco lo mismo. Sí, claro. Es estimular directamente al nervio vago con la vibración. Esa música sagrada está pensada para generar comunión con las personas que están contigo y con lo divino. De hecho, si tú miras cuando ves a un chamán tocar el tambor, te puede sonar, ¿no?, a chamanismo, por supuesto, pero hay una neurociencia detrás del tambor chamánico que es increíble. Es decir, esos sonidos armónicos son capaces de bajar los ritmos cerebrales, de los ritmos beta que se asocian con el estrés, a ritmos mucho más lentos como los zeta, que son ritmos de conexión contigo, con los demás, con lo sagrado, estados de profunda relajación. Entonces, al final, es neurociencia, pero muy clínica y muy aplicada en ese aspecto. Qué bonito y qué sencillo y qué barato, ¿no? Porque al final es que qué fácil todo cuando nos complicamos. Venga, chicas, para ir acabando, ¿qué consejo o qué cosa, herramienta tenéis vosotras para relajaros y quitar el cortisol así a voz de pronto? Os he dejado, Yo quería, bueno, es muy importante, como ha comentado Antonio, el tema de la respiración y de tomar conciencia del momento en el que estás ahora. Es decir, un poquito de conciencia plena a lo que estoy haciendo y evitar distractores que al final pues lo que hacen es pasar de lo importante a lo urgente y al final dejas de hacer lo importante y se crea una vuelta ahí imposible de gestionar. Pero también muy importante, como hemos comentado, la alimentación y el entrenamiento. Pero lo que quería comentar del entrenamiento, que creo que es un punto muy importante que
lo veo siempre en la asesoría, es que el entrenamiento, el deporte, reduce el estrés, pero no siempre. Y ahí lo quería dejar claro porque creo que es importante ¿Cómo que no siempre? que todos escuchemos esto. ¿Por qué no siempre? No, no siempre. Porque si tú haces deporte todos los días, cuando estamos muy cansadas y hacemos un deporte muy exigente, no aportamos ese beneficio que el deporte nos da. Y lo que hace es agravarlo y crearnos más estrés. ¿No? ¿Sí? Entonces, hay que dar prioridad al descanso con el deporte. Hacer entrenamiento de fuerza y hacer un cardio suave. Pero no nos vayamos a correr todos los días, no hagamos deporte intenso todos los días porque vamos a hacer el efecto contrario. Un paseíto, una cosa, pues Eso chicas, es. todas sabemos hasta dónde llegamos y qué tipo de físico estamos acostumbradas a cuánto nos machacamos, porque habrá gente que pueda nadar todos los días y yo no, porque me ahogo. Sí, nadar sí, pero no esa sobreexigencia de hacer un entrenamiento muy intenso diario. Vale, con cabeza, Eso. con coherencia. Si tuvieras que dar un único consejo, Elena. Cuidando del sueño, que a mí me parece muy básico, es fundamental, como hemos dicho. Por dar un consejo muy concreto que pueda ayudar, es despertarse a la misma hora todos los días. Porque a veces el fin de semana intentamos ganar y ahí nos estamos equivocando porque el sueño perdido no se recupera. Entonces sé que es difícil, pero si estás pasando por un momento de insomnio, esa es la clave, porque es la única manera de que tu cuerpo se acostumbre a acostarse siempre a la misma hora y que el ciclo sea siempre el mismo. Pero tía, el fin de semana. Lo sé, Elena, por eso por digo favor. que... Hay Pero que bueno, vivir. el que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, mira qué bonito nos ha quedado. Sí. ¿Un único consejo, Pues mira, Antonio? te voy a dar dos porque el segundo es muy rápido. El primero sería que hemos dejado que la cultura coarte nuestra biología. Es decir, nuestro sistema nervioso autónomo tiene herramientas para soltar el estrés acumulado, pero fruto, ¿no?, de los convencionalismos sociales lo hemos perdido. Por ejemplo, el impulso de estirarse, el impulso de bostezar, el impulso... Por ejemplo, todas habéis tenido a lo mejor un compañero que está con el boli dando el tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, mira. Eso es sabiduría innata de tu cuerpo diciendo voy a soltar el estrés por ahí, ¿no? Entonces, que se atrevan a ser un poco más de bichos raros y que se estiren o bostecen poniéndose la mano cuando el cuerpo se lo pida. Y después, y este ya también, ahí está, muy bien. Di Es que que sí, sí, ha sido haciéndome decirlo y me ha caso. apetecido. Efectivamente. Sí. Eso es tu sistema Se nervioso pega. autónomo, tu nervio vago, regulando el estrés en tu cuerpo. Y después, por último, como bien habíamos dicho, ¿no?, que el nervio vago se estimula con la vibración de las cuerdas vocales, yo siempre suelo decir que hay dos tipos de personas. Las que ante un atasco maldicen y protestan y las que eligen poner la música que les gusta a todo volumen y cantan. Pues yo lo que les pediría a las personas es que protestásemos menos y cantásemos más. Qué bonito. Oye, qué buena manera de acabar. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Menudas vosotros guindas nos siempre. llevamos de sabiduría. Ya sabéis, chicas y chicos, o sea, pues es verdad, ante un atasco, ante ya tú sabes que la vida te pone en es que me he quedado tan relajada que no sé qué decir. Me he quedado muy relajada con el bostezo y con todo lo que he aprendido aquí. Muchísimas gracias. Y a vosotras, nada, que nos vemos en el siguiente, que espero que os haya servido y que estéis más relajadas que nunca. Es que estoy pensando en todo lo que hemos aprendido para poder como sintetizarlo Es mucho. y explicarlo, pero claro, es que no me da tiempo. Así que nada, que nos sigáis en redes sociales y que hasta el próximo UPK, que seguro que podríamos incluso hacer más sobre cortisol y estrés, porque madre mía, lo que da de Va para sí. largo. Lo que da de sí. Ya tenemos aquí el equipo cortisol, o Eso sea que es. cuando quieras. Equipo cortisol preparado. Un beso.